Ok, perfecto. Como les había hablado, pues el día de hoy vamos a hablar sobre plan de trading o cómo construir un correcto plan de trading siguiendo algunos criterios importantes. Ok, eh, la idea del día de hoy, más que yo darles simplemente un plan como tal, de hecho no les voy a armar un plan, simplemente les voy a dar, digamos, las pautas más importantes para que ustedes construyan un plan. Y digo esto porque, primero porque considero yo que un plan de trading se debe volver un sistema y el sistema es único e intransferible. ¿Ok? Los sistemas usualmente se logran construir basados en una experiencia y la experiencia de cada uno es personal, es totalmente personal. Obviamente todo esto tiene que seguir ciertos criterios, pero básicamente pues eh, el plan o el sistema que cada uno tenga va a depender mucho de la experiencia de cada uno. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ok? Simplemente hago este pequeño disclaimer, ¿no? Si es que alguien entró aquí para que yo les dé alguna receta como tal, todo hecho simplemente para copiar y pegar, lamento informarles que no es así. ¿Ok? Pero lo que sí van a obtener básicamente es la estructura completa de cómo construir un correcto plan de trading. ¿Ok? Y obviamente vamos a hablar de diferentes aspectos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todos estamos listos. Todos estamos listos. Pónganme en el chat. Estamos ready. Ok, genial. Bien, primero quiero plantearles lo siguiente. El plan de trading, chicos, que básicamente es el contrato de todo trader, ¿no? Ustedes, así como cuando uno entra a laburar o cuando uno entra a un trabajo, ¿ok? Eh, tiene que tener un contrato, ¿no? Y en ese contrato, ¿qué estipula? Pues a qué hora debes ir, cómo debes ir, ¿no? Porque ya algunos trabajos sí tienes que ir, digamos, con ropa formal, ¿no? A qué hora debes ir, a qué hora debes salir, qué actividades vas a cumplir dentro de la empresa, ¿ok? Adicionalmente a ello, pues, en qué momento vas a tener horas de refrigerio, de descanso, si va a ser remoto o si va a ser presencial, bien, y también pues ahí va a estipular cuánto te van a pagar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿qué pasa si uno no cumple el contrato, chicos? ¿Qué pasa si uno no cumple el contrato? ¿Igual te pagan o te despiden? Nos votan, ¿cierto? Nos votan. Ok, no te van a pagar. Primero, pues te pueden descontar, te dan una advertencia, ¿no? Estás llegando tarde, mira, no estás cumpliendo los reglamentos de la empresa o no estás cumpliendo las actividades que se te asignaron, pues entonces como que te van a crear o te van a informar y luego, pues por último, te pueden hasta votar, ¿no? Entonces, en el trading básicamente es lo mismo, chicos, ¿ok? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de aquí están trabajando sin contrato? Quiero decir, están trabajando por trabajar. ¿Cuántos aquí, no me respondan? No, no, sí, respóndanme si es que quieren. ¿Cuántos aquí se han mandado a hacer una prueba de fondeo sin un plan de trading? ¿Cuántos están haciendo una prueba de fondeo sin tener un plan de trading? Y decir tener un plan de trading, déjenme ser bastante directo y sincero con ustedes, ¿okay? Porque considero que aquí la gran mayoría de los que están conectados aquí quieren hacer las cosas realmente en serio, ¿ok? Quieren hacer las cosas en serio. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, no la pregunta, sino tener un plan de trading no es simplemente hacerlo, sino es aplicarlo, experimentarlo, ejecutarlo, modificarlo. ¿Por qué? Porque el plan debe construirse como luego un sistema.
Quiero decir, yo puedo hacer mi plan de trading, pero ese plan de trading en algún momento va a tener que modificarse hasta llegar a un punto en donde básicamente todo lo que ustedes repitan, ¿ok? Repitan dentro de este plan, te genere una rentabilidad. ¿Y la rentabilidad se mide a un mes, a 2 meses, a 3 meses? No, se mide en procesos de medio año, 1 año, 3 años y así sucesivamente. ¿Ok? No porque un mes saliste profit, saliste positivo, significa que ya eres rentable, ¿no? No porque tienes 3 meses significa que en 6 meses vas a ser rentable, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, el plan tiene que comenzar a sistematizarse. Y para esto uno necesita construir experiencia, ¿ok? Estoy tratando de hacer este preámbulo porque quiero que se entienda realmente la finalidad de construir un plan, de construir este contrato que te va a permitir trabajar y seguir ciertas reglas para que al final del mes, del año, del trimestre, te paguen, ¿ok? ¿Cuántos aquí quieren realmente cobrar con el trading? ¿Solo yo? Varios. Pero entonces hay que cumplir un plan, ¿no? Entonces, usualmente este paso, este proceso de construir un plan de trading, la gran mayoría, y me incluyo al iniciar, lo evita, lo obvia, porque probablemente sea por un tema de ego, porque el ser humano es así, siempre salta un poco el tema del ego. Muchas veces creemos que una vez que nosotros hemos aprendido algo, ¿ok? Ya estamos listos ¿no? Ya me creo el mejor para hacer algo. Entonces, lo que debemos realmente entender es que este plan de trading a las finales va a ser mi soporte, mi contrato y mi seguro. ¿Por qué? Porque aquí van a estar todas las reglas indispensables que yo voy a seguir para realmente mantenerme en el juego, para mantenerme en este mundo. Si uno va sin un mapa, ¿no?, a un lugar desconocido, lo más probable es que se pierda, te roben, maten, te hagan lo que sea. Entonces, yo necesito un plan, un mapa que me diga, aquí inicias y aquí terminas, ¿ok? Aquí inicias y aquí terminas. Entonces, lo que quiero tratar de comentarles, y para cerrar este primer preámbulo, es que todo el proceso que ustedes hagan va a formar parte de su plan, ¿ok? Va a formar parte de su plan. Si hay alguien que aquí recién está iniciando en este mundo, tienen que entender que primero siempre va a estar el lado educativo. La educación es lo primordial aquí, ¿no? Es lo primordial. Quiero decir, aprender criterios, conceptos, estrategias, si quieren llamarlo así, que al final la estrategia es el conjunto de conceptos sistematizados que te permiten tener un resultado frente al mercado, ¿ok? Entonces, la idea es que ya hay diferentes estrategias, diferentes corrientes, diferentes filosofías y demás, ¿ok? Pero la idea es que primero uno se centre en la parte educativa, ¿no? No en la parte de hacer dinero. Ya vamos a hablar incluso de ello. Voy a hablar un poquito sobre expectativas. Vamos a meterle por ahí un poco de psicología, ¿ok? Pero lo primordial siempre va a ser la parte de educación. ¿Por qué? Porque así comienzo a ser más consciente, ¿no? Así comienzo a ser consciente, ¿no? ¿Cuántos aquí, pues, cuando vieron por primera vez el trading y vieron esas gráficas, no entendían nada, pero les llamaba la atención? No entendían nada, pero les llamaba la atención. Ok, varios. Por ejemplo, yo veía simplemente, es más, yo no conocí velas blancas ni velas negras, yo conocí velas rojas y velas verdes, ¿no? Ok, entonces yo comencé a ver ese tipo de gráficas, me llamaba la atención, pero yo no entendía, básicamente tenía una noción de lo que me decían que podía hacer con el trade. Entonces, para eso yo necesitaba educación, ¿no? Yo necesitaba educación. Pero, nuevamente, el juego mental dentro de este mundo es muy fuerte. Quiero decir, muchas veces tratamos de educarnos menos porque queremos los resultados súper rápidos. Queremos ya irnos al proceso. Yo ya quiero, ¿no? ¿Cuántos en algún momento eh,
han sentido o han entrenado alguna vez, ¿no? Y muchos quieren el resultado rápido. Es más, cuando uno está en quiere formar parte de un juego deportivo, vamos a decirlo así, todos les gusta jugar, todos quieren jugar algo, pero no todos les gusta entrenar primero, ¿no? A nadie les gusta entrenar, no les gusta despertarse temprano, salir a correr, ir al gimnasio, comer balanceadamente y demás, porque todo ese proceso implica crear un tema de entrenamiento tanto a nivel físico y mental para luego poder rendir de manera correcta en un juego, ¿ok? Pero no, la gran mayoría de nosotros en algún momento siempre queremos primero jugar, ¿no? Porque eso divierte, es lo más entretenido. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el primer punto siempre va a ser la educación. La educación te va a generar conciencia, ¿ok? Pero una vez que aprendes, ¿ok? Una vez que aprendes, quiero decir, una vez que puedes recolectar todos esos criterios, conceptos, ¿no? Toda esa bibliografía del trading como tal, ya puedes comenzar a esperar resultados, ¿no? ¿Cuántos entraron aquí a la universidad? Estaban en su primer ciclo, aprendieron los primeros cursos, principios básicos de la carrera que siguieron y ya querían comenzar a tener dinero, resultados rápidos. ¿Quién? Yo lo tuve. Yo tuve expectativas. Yo tuve expectativas muy altas. Yo he sido de esas personas con expectativas un poco altas y en ese momento pues me di cuenta que no es así, ¿no? Es más, hasta cuando terminas la carrera, ¿no? Usualmente cuando terminas la carrera, ¿qué es lo que pasa, no? Estás esperando tener un buen puesto, un gran trabajo, algo que te cubra ya todas las necesidades que quieras. Es más, ya quieres retirarte, ¿no? Ya a tus 22, 23 años ya quieres estar jubilado, prácticamente, con el primer trabajo que tengas. Y eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque necesitas crear toda una carrera, al menos desde ese rubro académico, vamos a decirlo así, ¿no? De alguna u otra manera tienes que generar un proceso. En el trading es igual. En el trading es igual, ¿no? Muchos de nosotros en algún momento hemos iniciado haciendo trading 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya comenzó la ansiedad de querer ser rentables, ¿no? Cuando todavía hay un proceso por tener, ¿no? Todavía tenemos que ganar cierta experiencia, ¿no? Cierta experiencia en demo, cierta experiencia en alguna prueba, pasar una prueba de fondeo con un capital bajo, pasar una prueba de fondeo con un capital medio, pasar una prueba y gestionar un capital mucho más alto, hablar ya de portafolios, varias cuentas y demás. Es todo un proceso y en ese proceso yo tengo que comenzar a aplicar. Yo comienzo a aplicar todo lo aprendido para crear experiencia y esa experiencia me genere resultados. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que buscar siempre. No es de educación a resultados, no es simplemente aplicar lo básico para tener resultados, no, es todo un proceso. Tengo que comenzar a tener información, los conceptos suficientes para comenzar a aplicarlos y todo lo que yo aplico lo puedo crear o puedo hacer que me genere un resultado. ¿Listo? Entonces, ya partiendo de esto, el plan de trading, como les decía, va a ser su contrato, que básicamente le va a dar todos los lineamientos, reglas y criterios para yo poder tener el mejor resultado posible dentro de mi desarrollo como comerciante o como trader. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener 3 tipos o 3 puntos importantes. O yo considero que un plan de trading se debe construir en base a 3 puntos principales. La estrategia operativa, la gestión de riesgo y la gestión emocional. Nuevamente, la estrategia operativa, la gestión de riesgo y la gestión emocional. ¿Ok? Cada uno de estos 3 puntos, una vez que nosotros los unimos, van a crear un sistema, van a crear un plan. ¿Ok? Van a crear un sistema, van a crear un plan. ¿Por qué? Es como si ustedes tuvieran una mesa y van a tener bueno, las mesas tienen patas, ¿no? Si ustedes le quitan una pata a una mesa, pues va a comenzar a tambalear. Lo mismo es aquí. No solamente te vuelves rentable con una estrategia operativa, no solamente te vuelves rentable con la gestión de riesgo,
y no solamente te vuelves rentable con la gestión emocional. Los tres son totalmente importantes. Digo, pero ¿cuál es más importante? Los tres. ¿Ok? Eso de que con la gestión de riesgo por ahí que te puede ir mejor y todo lo demás, no. Tú tienes que dominar igual una estrategia operativa. Igual tienes que dominar una gestión correcta de riesgo y tienes que dominar tus emociones. Los tres funcionan por igual. Los tres son importantes, ¿no? No es que tenemos que dejar de lado uno, que uno es más importante que el otro. No, los tres tenemos que tratarlos con la misma importancia. Es más, hoy por hoy, la estrategia operativa y la gestión de riesgo es lo que más se estudia. Pero ¿cuántos aquí realmente estudian sus emociones frente al mercado? Quiero decir, se toman el tiempo de revisar qué tipo de emoción tuvieron en el día, qué impacto les generó dentro de la sesión, qué cosas alternativas podrían desarrollar o qué tipo de actividad para cubrir esas emociones o para regularlas. ¿Ok? Y qué otro tipo de emociones positivas han podido sentir y repetirlas. Entonces, esos criterios usualmente no son muy tomados en cuenta. Por lo tanto, considero que hay que darle la relevancia y la importancia suficiente a las tres: estrategia operativa, gestión de riesgo y gestión emocional. Obviamente, pues al iniciar, todos vamos a iniciar por el criterio operativo. ¿Ok? Quiero decir, ¿qué es el criterio operativo o qué tiene que ver el tema de la estrategia operativa? La estrategia es básicamente aprender los conceptos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con conceptos? Cada estrategia maneja diferentes conceptos y estoy hablando de cualquier tipo de estrategia, ¿no? Chartismo, ondas de Elliott, Smart Money, oferta y demanda, Wyckoff, todos, absolutamente todos tienen sus conceptos, sus nombres, unos más interesantes que otros, unos están como están en inglés, suenan más bonitos que otros, diferentes, pero básicamente o casi todos igual siguen teniendo los mismos criterios básicos y fundamentales, que es la dirección, que tiene que ver con el tema estructural. Está el tema de las zonas de interés, que para algunos son zonas de ejecución, zonas de interés, para otros son zonas de oferta y demanda, order blocks y demás. Para muchos hay diferentes, obviamente, formas de interpretar la liquidez, pero bueno, la liquidez como concepto en el mercado existe. Entonces, igual, cada estrategia operativa maneja diferentes conceptos, ¿ok? Cada estrategia operativa maneja diferentes conceptos. En nuestro caso, ¿qué tipo de conceptos utilizamos? Estructura de mercado, oferta y demanda. Dentro de oferta y demanda, pues manejamos conceptos como bloques de orden, catalizadores de pullback, ¿no? Todos estos movimientos son los que utilizamos como zonas de interés. O los famosos POIs que luego ya utilizamos como zonas de confirmación con imbalances y cosas así, ¿no? Entonces, cada estrategia tiene que seguir ciertos lineamientos o ciertos conceptos que uno tiene que aprender, no solamente aprender, sino dominar. ¿Ok? Yo puedo preguntarle a alguien qué es un order block y alguien me puede responder qué es un order block. Pero si yo hago que me marque todos los bloques posibles en el mercado, que me aprenda a diferenciar las variantes y demás, ahí es donde la gran mayoría se frena. ¿Por qué? Nuevamente, porque la experiencia todavía no le da lo suficiente para haber interpretado la gran mayoría de escenarios. ¿Ok? Pero igual, es importante primero tener el criterio y el concepto, porque así, cuando uno aprende el criterio y el concepto, puede comenzar a identificar cada vez mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, la estrategia operativa tiene que simplemente seguir los lineamientos, conceptos y fundamentos operativos, ¿no? Que tienen que ver con dirección, zonas de interés, confirmaciones y ejecución. Cuando yo consigo aprender cada uno de estos conceptos, ¿ok? Cuando yo consigo aprender cada uno de estos conceptos, yo voy a poder comenzar a sistematizar la parte estratégica, ¿ok? Yo voy a comenzar a sistematizar la parte estratégica, ¿ok? Donde, por ejemplo, toda estrategia parte desde un análisis y ese análisis a mí me crea una perspectiva del mercado, que es lo que nosotros hacemos como primer punto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy creamos una
perspectiva del mercado. ¿Listo? Todos siempre vamos a iniciar con una perspectiva del mercado. Y esta perspectiva, ¿qué va a crearme? Me va a crear una idea de trading, ¿no? Un posible escenario de trading. Entonces, yo puedo tener dos opciones. ¿Se arma o se forma una correcta idea de trading? Si la respuesta es sí, ¿ok? Si la respuesta es sí, yo comienzo a buscar mi primer paso, ¿no? Si yo ya tengo la idea de trading, yo, en este caso, nosotros que buscamos una mitigación de una zona. Ok, el precio ya me dio una posible idea de trading, un posible escenario. Yo voy a esperar que el precio mitigue una zona. ¿Qué buscamos cuando el precio mitiga una zona? ¿Quién me pone por ahí? ¿Qué es lo que buscamos? Por ejemplo, si yo busco una zona de H4, ¿qué busco como confirmación? ¿Qué busco como confirmación? ¿No? Una alineación, una confirmación en una temporalidad mediana. Ok, ¿ven? Ya tenemos, claro, ya tenemos ese parámetro, ese sistema. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Ok, si tienes esa mitigación, ¿tienes la confirmación? Sí. Si la respuesta es sí, si ya tienes la confirmación, ejecutas. Si la respuesta es no, simplemente no hacemos nada. Regresamos nuevamente a crear la perspectiva. ¿Hay una idea de trading? Sí. Si no hay mitigación, si no genera ningún movimiento, no hacemos nada. Regresamos a perspectiva. Si hay idea de trading, no hay idea de trading. Ok, entonces tampoco hacemos nada. No hay claridad en el mercado. Ok, no hacemos nada. Entonces yo comienzo, ¿para qué me sirve crear el tema de los conceptos? Es para que yo comience a filtrar todo ese proceso hasta que yo pueda ejecutar o simplemente desechar cualquier otro tipo de escenario, porque muchas veces entran a tallar ya el deseo de un trade. Yo quiero que pase esto, ¿ok? O el miedo, yo tengo miedo que se me vaya una oportunidad, entonces yo voy a tomar. Y obviamos la parte de la mitigación, obviamos la parte de la confirmación. Entonces yo tengo que tener claro cada uno de los conceptos que voy a determinar en un plan de trading que voy a utilizar para crear una ejecución. ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Me estoy dejando entender por esa parte? ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender por ese lado, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Entonces, nuevamente, la estrategia, lo que ustedes deben armar como punto número 1, ¿ok? Esto lo pueden redactar, lo pueden hacer en un mapa conceptual, lo pueden hacer por gráficos, lo pueden hacer de diferentes maneras. Al final es crear un plan de trading como tal, tiene que ser ya a criterio personal. Utilizan ahí la creatividad que ustedes quieran, lo pueden hacer redactado o no. La idea es que ustedes comiencen a desarrollar un paso a paso operativo. Quiero decir, un paso a paso de cómo van a ir desarrollando concepto tras concepto, ¿no? Desde cómo inician la perspectiva, ¿no? Ya sabemos nosotros cómo iniciamos la perspectiva, ¿no? Analizamos desde una temporalidad mayor. Tienen que colocar como reglas. Yo voy a analizar desde una temporalidad semanal, voy a analizar la temporalidad diaria, voy a analizar la temporalidad de 4 horas y voy a analizar la temporalidad de 15 minutos. Son esas 4 temporalidades que yo voy a analizar para crear una perspectiva. ¿Ok? Voy a interpretar correctamente la estructura. ¿Cómo van a interpretar la estructura? ¿Cuál es la regla para que ustedes marquen un fractal? Ah, no, el fractal tiene que venir de una ruptura estructural con cuerpo o con mecha. Solamente los cambios de carácter voy a validar las mechas o siempre con cambios de carácter van a ser con cuerpo. Todo eso tiene que estar estipulado en su plan de trading a nivel de perspectiva. Porque si ustedes están tomando en cuenta el concepto de estructura, tiene que estar correctamente detallado. ¿Sí? En temas de oferta y demanda, la oferta y la demanda voy a marcarlo nuevamente en cada una de estas temporalidades y yo voy a marcar los bloques de órdenes, solamente la vela anterior antes del desequilibrio, en diferentes situaciones cuando tengo imbalances con mucho desequilibrio voy a marcar pivotantes o voy a marcar rangos, ¿no? Esas son reglas. ¿Y cómo yo construyo esas reglas?
nuevamente partiendo de la experiencia, pero eso tenemos que ir, por eso es que tenemos que ir recopilando información para yo poder construir una serie de reglas. Bien, ¿alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, duda, consulta o interrogante? Estamos claros, pónganme en el chat, por favor. Sí, claros, clarísimos, estamos claros. Perfecto. Bien, entonces esa es la parte de la estrategia operativa. Nuevamente, aquí cada uno de ustedes tienen una lista de criterios y conceptos que utiliza día a día. La idea es que ustedes registren esa lista, la sistematicen, comiencen a detallar cada criterio, cuándo sí, cuándo no, y comiencen a crear una especie de filtro, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de filtro, ¿no? Obviamente esto tiene que estar mucho más detallado, ¿no? ¿Qué tipo de confirmaciones pueden tener? Tienen que tener mitigación de zona, que ya lo hizo, tienen que tener cambio de carácter, tienen que tener tomas de liquidez, el POI tiene que ser un POI decisional con imbalance, puede ser un extremo, el tema del volumen, algunos pueden utilizar temas de volumen, ¿no? Cierres con velas de volumen, vamos a decirlo así. Entonces ustedes tienen que crear una lista de confirmaciones. ¿Hay algún modelo o plantilla de trading que se pueda compartir? No sé, deben haber varias por ahí, por internet. La idea es que tú tengas claro los criterios, en realidad. Yo te recomiendo que primero te centres en los criterios y que lo armes tú. ¿Okay? Sería mucho mejor, porque eso te permite comenzar a desarrollar cada criterio, cada punto ya desde ti, desde tu perspectiva, y así lo vas armando. ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, ¿estamos claros con la parte de estrategia? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta esa parte? Chicos, háganme saber. Ok, perfecto. Entonces, yo una vez que he ejecutado una operación, ¿ok? Esta parte probablemente para muchos ya se les hace sencillo, viene probablemente uno de los escenarios donde al iniciar casi la gran mayoría falla. Y digo falla porque esta parte también es construir una habilidad, es una habilidad. Saber gestionar es una habilidad, ¿ok? Y es el tema de la gestión de riesgo, ¿no? Y la gestión de riesgo yo siempre lo derivo en dos partes, como una gestión de capital, ¿no? De la cuenta como tal, y una gestión operativa a nivel de posición frente al mercado. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener claro que la gestión de riesgo parte una vez que yo tanto he ejecutado un trade o también tanto que yo me dispongo a estar frente al mercado. Entonces yo cuando estoy frente al mercado y cuando voy a crear un escenario operativo, yo tengo primero que saber cuánto voy a arriesgar, ¿no? De hecho, en la parte de gestión de capital yo pongo ahí incluso, tengo que saber desde antes cuánto es lo máximo que yo me permito perder en la semana. ¿Y por qué digo perder en la semana? O en el mes, ¿ok? O en el año, ¿ok? Dice límite de pérdidas diarias, semanales, mensuales o anuales. Porque las pérdidas, chicos, es lo único que nosotros podemos controlar. No existe la famosa, ¿cuánto es lo que yo pienso ganar en la semana? ¿Cuánto es lo que yo pienso ganar en el mes? ¿No? Si yo gano 10% en el mes, ya me retiro. Y es que eso es crear una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque creo que ya en algún momento hice este ejemplo, ¿no? Es como si un jugador de fútbol, ¿no? Vamos a suponer, bueno, cualquiera de sus ídolos, no quiero crear aquí controversias. Imagínense un jugador de fútbol, ¿ok? Y ese jugador de fútbol decide un día ir a un juego, a un partido, vamos a decirlo así, diciendo, hoy voy a meter 20 goles. Hoy o este año voy a salir goleador, vamos a decirlo así. O este mes yo voy a meter 80 goles. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Se puede? ¿Él puede controlar cuántos goles va a meter? ¿Él puede controlar cuántos goles va a meter?
¿Sí o no? No, no puede. No puede. Pero lo que él sí puede hacer es entrenar todos los días, entrenar después del entrenamiento general, quedarse a entrenar en disparos, lanzamientos a portería, cosas así. Puede salir a correr, puede mejorar su alimentación. Entonces, todas esas condiciones que él está haciendo como actividades que puede controlar, le puede dar mayor probabilidad de que sea un mejor jugador e incluso que pueda meter una cierta cantidad de goles que incluso hasta como resultado le permita de alguna u otra manera ser el goleador del campeonato, meter algunos juegos más de 2 goles, más de 3 goles, bien, pero es que su enfoque no ha sido en el resultado, su enfoque ha sido en las actividades que él puede controlar y que le permita tener mayor probabilidad de éxito. Y en el trading es igual. Yo no puedo crearme una expectativa de cuánto es lo que yo voy a ganar como tal o cuánto no voy a ganar. Mi expectativa no puede ser esa. Mi expectativa debe ser controlar lo que puedo. Quiero decir, puedo controlar las pérdidas. Ok, entonces, si yo en el día he perdido tanto porcentaje, significa que dejo de operar. Si yo en la semana o antes de terminar la semana perdí lo que yo había estipulado perder como porcentaje en la semana, dejo de operar. Si alcancé una pérdida mensual antes de llegar a ese mes como tal, en un lapso de 2, 3 semanas, dejo de operar y espero que pase un siguiente mes. Me estoy dejando entender, pero es que hay que tener estipulado y claro cuánto va a ser el límite de pérdida diario, semanal, mensual y anual. ¿Ok? Obviamente, por ejemplo, los que hacen una prueba de fondeo ya tienen estipulado un porcentaje de pérdida, ¿no? Te están diciendo, mira, en el día no puedes perder más del 5%, ¿ok? Eso significa que te vas a permitir perder 4.5% en el día porque te están dando 0.5%. Obviamente no, tienes que tratar de alejarte lo máximo que puedas de ese número, lo máximo que puedas de ese número. ¿No? Incluso te dicen, mira, en el mes o en el periodo de un mes o como máximo, porque hoy ya no tienes un mes como tal, ¿no? Ya no te tienes ese objetivo de tiempo, de hacerlo en un tiempo estipulado, sino que simplemente ahora ya tienes como que tiempo libre, ¿no? Para hacer la prueba en este caso. Entonces acá que te dicen, bueno, simplemente no puedes pasarte del 10% o no puedes pasarte del 8%. O no puedes pasarte del 12%. ¿Ok? Entonces ya tienes un límite, pero esto es algo que tiene que estar estipulado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Todos claros? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? Estamos bien. Bien, entonces, ¿qué más? Tengo que tener una cantidad máxima de trades por día, ¿no? Y esto va a estar nuevamente muy alineado a cómo ustedes son, qué es lo que ustedes se conocen, ¿no? Por ejemplo, si hoy por hoy me considero una persona que no tiene alta efectividad todavía, vamos a decirlo así, que no tiene alta efectividad todavía, ¿me interesa realmente tomar más de 2, 3 trades al día? ¿Sí o no? No, claramente no. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Probablemente limitar la cantidad de trades simplemente para no sobreoperar, sabiendo que mi efectividad todavía no es la correcta, y comenzar a limitarlo a un trade al día, máximo 2 trades al día, ¿ok? Y obviamente esto debe estar relacionado también al porcentaje máximo de riesgo que voy a colocar por operación. Quiero decir, por ejemplo, miren, ¿saben qué? Yo máximo me estoy permitiendo perder un 1% en el día de riesgo, ¿ok? Que me parece muchísimo igual, ¿ok? Sobre todo para los que ya gestionan alguna cuenta como tal, ¿ok? Supongamos, vamos a ponerle por poner un número, un 1%. Quiero decir que yo me puedo permitir o
operar a un 1% un solo trade o dividir ese trade en dos tipos de oportunidad, como cada uno en 0,5 y 0,5. ¿Ok? Ahora, ¿eso significa que ustedes sí o sí tienen que operar 2 veces en el día? No, no significa eso. Te están dando o te estás planteando la probabilidad o la posibilidad de operar 2 veces en el día, pero puedes tener un solo trade nada más, ¿no? Un solo trade. Entonces, muchas veces también tienen que estipular, ok, ¿qué pasa si mi primer trade es positivo? ¿Sigo operando o dejo de operar? ¿Qué pasa si mi primer trade es negativo? ¿Sigo operando o dejo de operar? ¿No? Por ejemplo, los que operan se definen por un solo trade al día, ok, gane o pierda o break even, dejo de operar. Otros dicen, si mi primer trade es positivo, dejo de operar. Si mi primer trade es negativo o break even, me permito un trade más, gane o pierda, o quede break even. Entonces, todo eso tiene que estar correctamente estipulado también, ¿no? ¿Cómo, cuándo y en qué momento tomar parciales? ¿Cuándo voy a tomar un parcial? ¿Dónde voy a colocar el break-even? ¿Qué es la vida de Bruno? Creo que te has confundido, hermano. O en algún momento entró algún Bruno por acá. Que yo sepa, solo yo. Bueno, igual bienvenido. Si alguien me explica el contexto, estaría ideal para yo reírme también. Cosas random en una sesión. Ok, bien. ¿Qué más puedo comenzar a gestionar como tal? Puedo gestionar la duración máxima de un trade. Ok, yo voy a ser un trader que va a cerrar y va a aperturar un trade siempre en sesión. Quiero decir, yo tengo un horario operativo en donde voy a estipular de esta hora a esta hora yo voy a colocar un trade. Si es que pasando ese horario hay oportunidades, igual no las puedo tomar porque estoy poniéndome una regla operativa. Entonces, ¿qué pasa si yo tomé un trade antes de operar? De cerrar la sesión. Y una vez que cerró la sesión, el trade sigue corriendo y todavía no llega a mi objetivo. Ok, ¿cuál es tu regla? Cierras la operativa, no la cierras y dejas que termine, tomas parciales y dejas que corra. ¿Qué haces? Y eso es algo que tienes que responderte. ¿Por qué? Porque usualmente cuando alguien no responde esta pregunta, hace 1000 cosas y muchas veces se frustra cuando cerró y el trade se fue a 1-10. Una vez que cerró en 1-1 y el trade terminó en 1-10, se frustra. O deja correr y luego se va a stop loss o te sacó en break even. Entonces, no se trata de que te pongas feliz o triste dependiendo del resultado que se dio, incluso si fue en tu contra, sino se trata de que te sientas bien porque cumpliste la regla, haya salido bien o haya salido mal. Estás cumpliendo la regla. Ok, por ahí dicen, ejemplo de break-even que rompa algún punto estructural de un time frame. Puede ser, sí, ¿no? Yo puedo tener un break-even en mi siguiente alto, si es que no llegó a mi objetivo final. Entonces, si llega a un siguiente alto, pues yo defino y pongo un break-even, ¿no? O un siguiente bajo. Si no llega a mi objetivo como tal en beneficio, pues en ese mínimo yo pongo un break-even, ¿ok? Eso lo tengo que sí o sí estipular siempre, siempre, ¿ok? Si voy a dejar correr un trade después de una sesión, no voy a dejar correr un trade después de una sesión, todo eso tiene que estar como norma, como regla. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Chicos,
¿Hasta ahora todo claro? Perfecto. Bien. ¿Qué más? Gestión operativa, gestión del trade, ¿no? Que de hecho el tema de break-even tuve que haberlo puesto aquí, pero bueno. El stop loss es primero algo que yo tengo que definir, y a nivel de stop loss, ¿qué tengo que colocar? Primero, siempre definir dónde voy a poner mi punto de entrada y dónde va a estar mi punto de salida. ¿Cuántos pips como máximo me permito utilizar en un stop loss? ¿No? Por ejemplo, porque esto puede variar mucho, ¿no? Si es que yo ejecuto en 15 minutos, no es lo mismo que ejecutar en un minuto. Por lo tanto, yo puedo permitirme un margen en 15 minutos que puede ser mayor, puedo tener un margen exacto solamente si ejecuto en un minuto. Tengo que estipular cuánto es el criterio en cantidad de pips que yo me permito utilizar como stop loss. ¿Ok? Como beneficio, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi beneficio va a ser fijo, por ejemplo, siempre voy a ir a un 1 a 2, siempre voy a ir a un 1 a 3. ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? Si es que llega a 1 a 3, ¿vas a cerrar o vas a asegurar parciales y vas a dejar correr dependiendo del potencial? Entonces, si vas a asegurar parciales, hay que saber, obviamente, en qué criterios, qué criterios vas a utilizar, en qué contexto vas a dejar correr un trade. Ah, no, estoy dejando correr un trade porque lo tomé en un escenario pro tendencia, teniendo en cuenta una estructura mayor, estaba en una zona de continuidad, vamos a decirlo así, quiero decir, desde el origen de un nuevo swing point, por decirlo así, y tiene todo un potencial a largo plazo. Entonces, voy a asegurar cuando llega el 1 a 3 el 80% de los parciales y voy a dejar correr solamente un 20%. ¿Ok? Hasta un objetivo final. Bien, te puedes permitir ello. ¿Ok? Te puedes permitir ello. ¿Listo? Entonces, esto tiene que estar como norma. Como norma a la hora de colocar o armar tu gestión operativa. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Cómo se puede calcular eso de los parciales? ¿Cómo se puede calcular? Depende, en realidad va a depender primero del lotaje que utilices, ¿ok? Y del beneficio que utilices también, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo, si es que alguien quiere tomar parciales, por lo menos trata de que el trade te llegue a un 1 a 3. Considero que ahí puedes asegurar un buen porcentaje como tal. Vamos a suponer, voy a un 1 a 3, ¿no? Y aseguro la mitad, el 50%. Quiero decir que has asegurado un 1.5 R, o sea, un 1.5 de beneficio. Y el otro porcentaje lo puedes dejar correr. ¿Ok? Puedes dejar correr. Pero al menos, vamos a decir, el beneficio que has sacado o que has asegurado es más de un 1 a 1. ¿Okay? Es más de un 1 a 1. Por lo tanto, te va a dejar un margen. Si es que en algún otro escenario ese trade se te devuelve y quedas break-even, a la final les quedaste con un 1 y medio. Y si es que pierdes en algún otro trade, al menos estás recuperando un medio porcentaje. No sé si me estoy dejando entender con esto, pero la idea es tratar de asegurar un beneficio por lo menos en un 1 a 3 para que realmente valga la pena. Yo entiendo tomar parciales es bajar el lotaje, es cerrar parte de un lotaje. Quiero decir, en tu MetaTrader, vamos a suponer que tú pusiste tus 10 lotes. Están corriendo ahí tus 10 lotes. Y tú estás en un 1 a 3. ¿Ok? Tú estás en un 1 a 3. ¿No? Y te está corriendo, no sé, pues, $3,000. Están corriendo. ¿Ok? Están corriendo $3,000. Llegó al 1 a 3, tú dices, voy a asegurar la mitad. Vas a asegurar 5 lotes. O sea, cierras 5 lotes, cambias y cierras 5 lotes. ¿Ok? Al cerrar 5 lotes, vas a asegurar básicamente $1,500. ¿Ok? Y los otros 1,500, o bueno, los otros 5 lotes van a seguir corriendo, ¿no? Si va un 1 a 6, por ejemplo, ya no va a ser, vamos a decirlo así, $6,000, sino van a ser los 3,000 que quedaban, y ahí ya puedes cerrar, ¿no? También.
También es parte de tu plan también. Es bueno hacer, si es que por ejemplo dices, yo voy a asegurar el 50%, entonces pones 2 trades, ¿no? Esto ya nuevamente ya es un tema estratégico de cada uno. Uno donde yo permito correr que cierre directamente al 1-3 y el otro que cierre en un objetivo más a largo plazo. También es válido. Los dos escenarios funcionan. Los dos escenarios funcionan. ¿Ok? Bien. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Sí? Háganme saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Augusto, cuéntame qué pregunta tienes de momento. Por ejemplo. Sí, claro. A ver, si te refieres a ese tipo de evaluación, sí, obviamente tienes que evaluarlo de acuerdo a tus criterios, ¿no? Cada punto aquí es válido o tú lo puedes ir validando. Si me preguntan a mí, yo voy siempre directamente a un 1-3, siempre. O sea, me evito ese estrés de estar asegurando parciales como tal. Me baso en una estrategia que vaya directamente a un 1-3. Ya está. A ver, lo que les estoy comentando no es algo que ustedes tengan que hacer. No estoy diciendo que o se vayan a un 1-3 siempre o que aseguren parciales. Estoy poniéndoles un ejemplo de qué es lo que ustedes pueden evaluar de acuerdo a cada uno de sus criterios, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que ya vienen, porque obviamente en la vida ya han sido un poco más pacientes, tienen un control de ansiedad y demás. Entonces deciden ellos si pueden dejar correr como tal un trade porque se permiten y les va bien. Entonces, su estrategia y su plan la pueden definir de esa manera, ¿no? Dejar correr parciales y demás, ¿no? Otros que son más conservadores deciden no hacerlo, que también está bien. Nuevamente, los dos funcionan. Cualquier camino funciona, pero no va a funcionar igual para todos. Obviamente, hay diferentes formas, se pueden ver de diferentes perspectivas. Ok, perfecto. Bien. Muy bien. Ok, entonces ya estamos claros, ¿sí? Ok, bien. Entonces, bueno, punto número 3 es el tema de la gestión emocional. ¿Ok? Y es, digamos, la parte un poco más complicada. Es la parte un poco más complicada. ¿Por qué? Ok, porque a nivel estratégico es aprender conceptos, criterios, algo un poco más mecánico, sí. La gestión de riesgo, pues también yo es simplemente seguir una regla, ¿ok? Es comenzar a seguir ciertas reglas, ¿no? Es como, ok, no te puedes pasar la luz roja, pues quieras o no, no te vas a pasar la luz roja porque o te matas o matas a alguien o simplemente te puedes accidentar y es más, te van a multar, ¿ok? Son reglas, ¿no? Son reglas que puedes ir respetando y obviamente eso se va dando con el tiempo. Pero el tema de la gestión emocional es un poco más introspectivo, es un poco más, es interior, no es algo externo como tal. Entonces, en el tema de la gestión emocional, el plan de trading permitirte, eh, tiene que permitirte evaluar diferentes criterios. Yo hablo de 3 criterios en el tema de la gestión emocional. Es la evaluación a nivel operativo o revisar tu confianza operativa, evaluar el tipo de emociones que tú usualmente o generalmente experimentas en una situación real frente al mercado y el tema de la paciencia. Son 3 puntos importantes, ¿ok? En el tema de emociones, pues cuando hablo de evaluar las emociones, no es simplemente saber, uy, me sentí triste, uy, me sentí frustrado, uy, me sentí feliz, me sentí alegre, ¿no? No es solamente eso. En el tema emocional es saber describir qué situación o qué acciones te generó ese tipo de emoción, cómo impactó frente al mercado, ¿no? Por ejemplo, no tomé una entrada, ¿no? Cuando no tomé una entrada o cuando estaba buscando un movimiento como tal, no tomé la entrada y se fue, me dejó en visto y eso me molestó, y eso que me molestó me hizo tratar de vengarme frente al mercado, me hizo tomar una entrada a destiempo
hizo que a las finales me genere un stop loss, ¿no? Un stop loss que a las finales fue un tema emocional. Eso generó mucha más molestia, ¿no? Y no todos tienen esa reacción, no todos reaccionan con molestia, ¿no? Es más, me molesté tanto que hasta con las personas a mi alrededor me comporté mal. Entonces, tienes que comenzar a describir cada tipo de escenarios. El tema emocional, la única manera de tú gestionar una emoción es conociéndola, es describiéndola. Si yo describo qué tipo cómo me sentí en ese escenario, puedo comenzar a corregir también ciertas acciones. ¿Okay? No es solamente, uy, me sentí triste, ¿no? Porque va a haber un día donde tienes una reacción de molestia, hay otros días donde tienes una reacción de tristeza, ¿no? Que a veces más, ¿no? A veces cuando ves por la calle a alguien que está triste, dices, no, este es trader, ¿no? Le fue mal en su, en su, en su sesión. Entonces, tienes que saber describir qué tipo de emoción, porque para que tú puedas comenzar a corregir alguna emoción, para que tú puedas comenzar a, a corregir una emoción, tienes que comenzar a conocerla, tienes que describir. Entonces, por ejemplo, particularmente, ¿cuál era el tipo de emociones que más me, me encontraba yo frente a una situación, ¿no? Era el tema de la frustración. Entonces, cada vez que yo me frustraba, siempre tomaba una entrada de más, siempre. Entonces, comencé a describir por qué se me daba esa frustración y comencé a ver alternativas, ¿no? ¿Qué tipo de alternativa puedo tener para yo tratar simplemente de evitar que la frustración genere un impacto negativo en mi operativa? Ok, una vez que sienta ese escenario de frustración, okay, o sea, porque yo ya sé cuándo me estoy sintiendo frustrado, ¿no? Para eso existe un journal, para eso tienen que escribir, redactar, tipear, lo que ustedes gusten, lo pueden hacer en un papel, en una bitácora, donde quieran, pero tienen que hacerlo, porque considero que es la mejor manera de expresar y soltar esa emoción, ¿ok? Entonces, cuando yo sentía ese tipo de frustración, yo comencé a decir, ok, ¿qué acciones puedo tomar como tal? Primero, cerrar el ordenador, cerrar la laptop, dejar las gráficas, salir de las gráficas. Número 2, hacer algún otro tipo de actividad que libere o drene esa energía o esa mala energía. Puede ser salir a caminar, hacer ejercicio o simplemente hacer otro tipo de actividad o hablar con otra persona como tal para que despeje un poco esa frustración. ¿Okay? Porque si yo ya sé que si me voy a quedar, voy a cometer un error o voy a generar algún tipo de acción que cree un impacto negativo en mi operativa, yo voy a tratar de evitar. Yo tengo que condicionarme. Pero digo es que yo no puedo, ok, sé que no es de la noche a la mañana, pero poco a poco vas a ser más consciente. Por eso es que digo, siempre comienza a soltar. La gran mayoría que dice, no puedo, se me hace difícil cerrar una laptop, una computadora. Yo estoy casi seguro que la gran mayoría que dice eso en algún momento es porque nunca se sentó a describir qué tipo de emoción siente frente a la gráfica. Porque si tú comienzas a poner qué es lo que te pasa, por qué te pasa y cómo te está afectando, cada vez vas a ser más consciente y cada vez vas a tomar la decisión de hacer todo lo contrario. Vas a comenzar, que en algún momento vas a volver a experimentar la emoción. Sí, no estoy hablando de eliminar emociones. No estoy hablando de eliminar emociones. Las emociones no se eliminan. Somos seres humanos. Somos seres emocionales por naturaleza. Pero las emociones se gestionan, se regulan. Y uno tiene que aprender a autorregularse, ¿no? Pero si estamos esperando que alguien más nos regule, fíjense, pues vamos a depender toda la vida de alguien y eso no puede ser. Tenemos que aprender a autorregularnos. ¿Y cómo podemos autorregularnos? Nuevamente, primero conociendo el tipo de emoción, luego comenzar a gestionar y ver qué tipo de actividades pueden comenzar a regular esas emociones, ¿no? Por ejemplo, por eso es que muchos dicen, estás muy ansioso, haz tu actividad física, estás muy pensativo, comienza a escribir, porque de esa manera sueltas, de esa manera botas esa energía también. ¿Ok? Entonces es muy importante conocer el tema de las emociones.
Y también viene una parte crucial, que es el tema de la paciencia. ¿Cuántos aquí lidian con el tema de la paciencia, chicos? ¿Cuántos aquí dicen, ¿cómo hago para ser paciente? ¿Cómo hago para ser paciente? ¿No? ¿Cuántos quieren las cosas para ahorita, para allá? ¿Cuántos quieren las cosas para ahorita? ¿No? ¿Cuántos dicen, no se aparece ninguna operación? ¡Pum! Cambian de eurodólar a australiano. Uy, tampoco hay. Cambian de australiano a libra dólar. Tampoco hay. De libra dólar a euro yen. De euro yen a libra yen. Y así se pasan, ¿no? Buscando una operación, ¿no? Y colocaron una entrada y fallaron. Y en tu plan de trading, ¿qué te decía? No, solamente debes operar euro dólar o australiano. Y terminaste operando euro yen. ¿Por qué? Porque como no encontrabas una operación eh, en la sesión, en esos dos pares, te fuiste a otro par porque querías de todas maneras operar. ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado. A todos nos pasa. ¿Ok? A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque es un mundo nuevo. Y sobre todo si es que hoy por hoy ya desde ya te consideras una persona que tiene un tema de ansiedad, el mercado te va a desnudar, el mercado te va a exponer. El mercado siempre expone, va a exponer todos, probablemente todas nuestras falencias, ¿no? Si somos impacientes, aquí nos vamos a volver hasta ansiosos probablemente. Y eso tenemos que aprender a regular. ¿Okay? Tenemos que aprender a regular. Hay diferentes actividades, ¿no? Por ahí he visto que algunos dicen que pueden usar la meditación y es totalmente válido, ¿ok? Ojo, que la meditación no te va a hacer ser rentable, ¿ok? Pero si es que pones la meditación en tu vida, así como la meditación, el ejercicio o algún otro tipo de actividad, es simplemente para que comiences a regularte, ¿ok? ¿No? Porque lo digo con el sentido de que, ok, muchas veces por ahí yo he visto, no, que es una norma que tienes que meditar. No, o es una norma que tienes que hacer ejercicio. No, puedes meditar si te gusta meditar. O no, puedes hacer ejercicio si quieres hacer ejercicio, pero la cosa es que hagas alguna actividad que regule ese estado en el que estás. ¿Ok? Y en el tema de la paciencia, ¿a qué iba yo? El tema de la paciencia tiene que ver con la urgencia, chicos. Por ahí algunos ya han visto que una vez me preguntaron por Instagram, ¿no? ¿Cómo regular el tema de la paciencia? ¿Cómo puede ser uno paciente? Y es que a veces hay que entender un poco o revisar, irse unos pasos atrás, ¿no? ¿Por qué uno cree que es impaciente? Y tiene que ver con algunas urgencias pendientes, ¿ok? Correcto, eliminando las urgencias. Eliminando las urgencias, ¿no? Porque la pregunta no es por qué tomaste el trade, ¿no? Es qué te llevó a tomar el trade. Ah, no, es que quería encontrar una entrada como en el día. ¿Y por qué querías tomar una entrada en el día? Porque quiero pasar la prueba. Ah, ¿y la prueba la quieres pasar rápido? Sí, la quiero pasar rápido. ¿Y por qué quieres pasar la prueba rápido? Ah, porque necesito ser rentable y necesito ganar dinero de la cuenta de fondeo. Ok, ¿y para qué la necesitas? No, porque tengo una deuda. Ah, ahí está tu urgencia. Estás endeudado y necesitas dinero. Y ahí volvemos a hablar sobre expectativas. El trading es la peor manera de ganar dinero rápido. Mientras tú estás buscando generar dinero rápido, lo que estás haciendo es retrasar tu proceso. Retrasar tu proceso. Elimina esa urgencia. Que el trading no sea el medio financiero que te permita salir de deudas. Que lo puede hacer, sí, pero te va a costar muchísimo y probablemente te frustres, incluso hasta llegues a decir que eso no es para ti, cuando realmente tenías todo el potencial. Pero, nuevamente, querías las cosas rápido, necesitabas matar una urgencia y el trading no puede ser, porque el trading es toda una profesión con un ingreso variable que toma tiempo. Toma tiempo. ¿Ok? Toma tiempo. Entonces, la idea es que uno comience a
construir. Trata de eliminar esa deuda con otro tipo de ingreso, con otro tipo de fuente de ingreso. No lo trates de hacer con el trading. No lo trates de hacer con el trading. ¿Ok? A ver, puede que no sea una deuda. Puede que sea, es que quiero ser rentable. Quiero ser rentable porque quiero demostrarle a alguien, ¿no? Por ahí que alguien, por ejemplo, no tuvo el apoyo familiar, ¿no? Con este tipo de profesión, con el trading. No es que necesito demostrarle, pero ¿por qué lo necesitas demostrarle? No, porque siempre hablan de que debo hacer otro tipo de cosas. Y algo que nuevamente tienes que eliminar ese prejuicio. Primero, que el único responsable de las cosas que te pasan en la vida eres tú. Si te va bien, tócate el pecho 3 veces, 3 golpecitos, di, todo esto es por mí, por mi esfuerzo. ¿Ok? Si te va mal, 3 golpecitos en la espalda, esto también es por mí. Eres tú el único responsable. Creo que la gran mayoría aquí somos personas adultas donde tenemos que asumir responsabilidades y debemos dejar de lado el que dirán, ¿ok? Debemos dejar de lado el que dirán. ¿Listo? Entonces, elimina esas urgencias, elimina todo lo que te cree presión y así vas a poder construir una correcta paciencia. Vas a ir regulándola poco a poco, ¿no? Poco a poco. Porque nuevamente es un tema de expectativas. No debemos construir expectativas que no sean coherentes con nuestro contexto real o con nuestro contexto actual, ¿no? No, es que digo, es que yo me he puesto mi meta de manejar $1 millón finalizando el año y recién has aprendido el trading hace 3 meses, 6 meses. Es más, no vas ninguna cuenta de fondeo aprobada o no vas ninguna cuenta de fondeo gestionada y ya quieres finalizar en el año con $1 millón, lo más probable es que te frustres. Entonces, regula también esas expectativas. ¿Con eso estoy diciendo que uno no tiene que pensar en grande? No. Estoy diciendo que piensa en grande, pero piensa también en las expectativas. No te generes una falsa expectativa que a las finales haga que más que te permita avanzar, te genere un lastre. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Claros? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Estamos todos claros, chicos? Perfecto. Perfecto. Ok. Bien. Luego tiene que ver con el tema de confianza operativa. En el tema de la confianza operativa, por si no le he comentado, tiene mucho que ver con crear una serie construir una evaluación teniendo en cuenta de saber diferenciar lo que es el miedo con lo que es tener una duda, ¿ok? Porque muchas veces pasa que uno no opera, tienes todas tus confirmaciones, el mercado te está diciendo ejecuta, ¿no? Estás aquí en la estrategia, te está diciendo sí, ejecuta, y no ejecutas. ¿Por qué? Por miedo. Miedo porque el trade anterior lo perdiste, miedo porque miedo porque básicamente te comparaste con un trade anterior, con una operativa de alguna u otra persona, entonces te está dando todas tus confirmaciones y estás dejando de operar. Eso es miedo. Y eso es una falta de confianza. Duda, cuando tú dudas, ¿okay? Cuando tú dudas es porque no ves algo con claridad, el mercado no te está dando todas tus confirmaciones, o sea, ves la gran mayoría de las confirmaciones, pero que por ahí falta 1 o 2 confirmaciones más. Entonces dudas y decides no tomar la entrada. Ok, es válido dudar. Es válido dudar, chicos. Totalmente válido dudar. ¿Ok? Pero debemos evitar confundirlo con el miedo operativo. Hay que saber, no estoy ejecutando por miedo o porque estoy dudando. Dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a entrar en ese bucle, ¿ok?
de emocional, y si comenzamos a dejar de lado nuestra confianza operativa y dejamos entrar, centrarnos solamente en el tema emocional, comenzamos a entrar en un bucle emocional. Cada vez que tengamos una pérdida, nos va a crear una duda y un miedo, como tal, perdón, un miedo. ¿Ese miedo qué va a hacer? Va a hacer que yo evite más trades. Voy a comenzar a dejar de tener trades. ¿Por qué? Porque tengo miedo de operar, ¿no? Y luego cuando veo el mercado, justo los que no entré se dan positivos. O sea, perdí trades positivos, trades ganadores. Entonces, eso, cuando comienzo a tener ese tema de perder trades ganadores, me genera una nueva emoción, frustración, revancha, y comienzo a tomar un nuevo trade. Y justo ese trade que tomé, negativo. Y nuevamente se sigue cumpliendo el ciclo. Ese trade negativo me genera una nueva duda. ¿Y qué pasa ahí? Comienzas a dudar de tu plan, de tu sistema. Y dices, uy, eso no funciona. Uy, voy a aprender otro tipo de estrategia. Y así te la pasas de saltarín en saltarín, saltando y saltando por estrategia y estrategia. Creyendo que es tu sistema, creyendo que es tu estrategia. Y no, es un tema de regular tus emociones. Es un tema de crear una confianza operativa y es un tema de proceso. Es un tema de proceso. Dale tiempo a tu sistema. No creas que con un mes tiene que resultar tu sistema, porque un mes tú no vas a aprender todas las condiciones y los contextos del mercado. El mercado todos los meses no va a ser igual. Un mes está alcista, otro mes está bajista, un mes hay oportunidades, otros meses no. Un mes vas a estar muy positivo, vas a tener buenas rachas, un mes vas a estar en drawdown, aprende a salir del drawdown, un mes no vas a tener que hacer nada porque no hay trades siguiendo tus reglas. Entonces tienes que tener una serie de eventos y contextos y condiciones frente al mercado que te permita crear una experiencia y eso te genere también una confianza operativa. Y confianza operativa no significa que tú operes y tengas una gran cantidad de trades, sino que sepas accionar en cada una de las condiciones que te va a presentar el mercado. En cada una de las condiciones que te va a presentar el mercado. Condiciones positivas, condiciones negativas, condiciones en donde probablemente no hay que hacer mucho, ¿ok? Pero hay que tener esa claridad, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí con la parte de la gestión emocional? Entonces, tengo que tener en cuenta 3 puntos importantes que tengo que evaluarlos siempre, semana tras semana. ¿Cómo fueron mis emociones? ¿Cómo estuve a nivel de paciencia? ¿Y cómo estoy trabajando mi confianza operativa? Ejecuté trades teniendo todas mis confirmaciones, dejé pasar trades, entonces tengo que evaluarlo, y a partir de ahí, una vez que yo evalúo, pues ya puedo comenzar a crear un plan de acción. Ese plan de acción me va a permitir corregir esos errores. ¿Ok? Chicos, ¿me estoy dejando entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Les está gustando esto? Háganmelo saber. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí. Ok. Listo. Ahora, hay 2 puntos importantes a tener en cuenta aquí, ¿ok? Hay algunas reglas preoperativas que uno tiene que colocar, también trazar dentro de su plan, ¿ok? Antes de operar. Obviamente necesitas tener sí o sí un horario operativo, ¿ok? Necesitas sí o sí tener un horario operativo. Quiero decir, horario operativo no significa solo operar, solamente voy a operar sesiones en Nueva York, voy a operar Londres, voy a operar Asia, ¿ok? No es, ok, voy a operar Nueva York, pero ¿de qué hora a qué hora? Voy a operar Londres, ¿de qué hora a qué hora? Voy a operar Asia, ¿de qué hora a qué hora? Tengo que estipular un horario, tengo que tener un horario para comenzar a construir una disciplina. Si yo no quiero operar sesiones, soy un trader más, no soy intraday, soy un poco más swing. ¿Okay? No, simplemente analizo el mercado en altas temporalidades, no soy tanto de irme a temporalidades de 1 minuto como tal. Ok, igual tienes que tener un horario. Ok, voy a analizar el mercado de tal hora a tal hora. Ok, y voy a permitir tener ese espacio
de análisis. Perfecto, pero siempre tenemos que tener un horario operativo. ¿Ok? 2, tengo que saber qué activo o qué divisa voy a operar. No, yo voy a operar un solo par. Perfecto, un solo par. Por ejemplo, particularmente a mí solamente me gusta operar el euro dólar. No opero otro par, no opero otra divisa. No, Diego, yo voy a operar euro dólar y libra dólar. Ok, si vas a operar euro dólar y libra dólar, ¿vas a operar los dos en sesión o vas a operar si encuentras uno en uno, si encuentras otro en otro, si vas a permitirte tener operativa en ambos? Decide que cómo va a ser tu operativa en cuanto a la divisa que estás eligiendo o las divisas que estás eligiendo. ¿Ok? ¿Qué situaciones no operables tienes que tener en cuenta? No opero frente a noticias, previos a una noticia, opero después de una noticia, sí y solo si se generen configuraciones válidas. No opero feriados en el mercado, no opero mis feriados, ¿ok? Por ejemplo, esta es una pregunta, ya huele a Navidad, ya huele a panetón, estamos a la vuelta de la esquina. Me refiero a que muchas veces dicen, Diego, es que debo seguir operando en diciembre. De que puedes, ¿ok? De que puedes operar. Es más, hay muchos que siguen operando, pero a las finales las reglas te las debes estipular tú. ¿Mm? Si tú estás en un día festivo, vamos a decir, estás en esa semana casi navideña y quieres pasarla con tu familia, ok, no operes. Decide que esa va a ser una norma donde días feriados para ti no vas a operar. Decides simplemente no operar. ¿Ok? El mercado va a estar ahí, sí, pero probablemente para ti sea un día feriado. Entonces, no solamente el mercado te va a poner días no operables, sino tú también puedes estipular días no operables, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que dentro del registro operativo que yo he ido teniendo, veo que todos mis lunes han sido negativos, ¿qué te está diciendo la vida? ¿Qué te está diciendo la vida? Sí, Gonzalito, no te preocupes. En Discord. ¿Ok? Dormir más el lunes. Ok, simplemente no operar el lunes. Simplemente no operar el lunes. ¿Ok? Pero tú lo determinas. Tú determinas tus reglas también. ¿Ok? Y como último punto, y probablemente el punto que va a generar que se construya de una manera correcta todo el sistema es el journaling, que muchos lo dejamos de lado. Y también estoy muy contento porque muchos han creado muy bien ese hábito de generar un registro. El journaling es básicamente el espacio y el escenario en donde tú puedes recopilar toda la información, no solamente operativa, sino también de gestión, tanto de riesgo y emocional, y de hábitos incluso, que te permite crecer como trader. ¿Ok? Crear un journaling es básicamente tener todo el registro de lo que haces como trader. Y partiendo de eso, tú puedes comenzar a crear una evaluación. Puedes progresar, porque tú no puedes progresar algo que no puedes medir. Tienes que crear un registro de diferentes escenarios y condiciones que se han presentado al mercado y evaluar cómo tú has accionado frente a ello. Por eso es que todos los días se hacen anotaciones o semanalmente se hace un backtesting, se hace una revisión, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, cuándo se dio, qué confirmaciones dio, cumplió con tus reglas, sí, no, por qué, tomé la entrada, no tomé la entrada. ¿Ok? Si tomé la entrada, fue cumpliendo mis reglas. Si tomé la entrada, fue no cumpliendo mis reglas. Por más que se haya dado positivo, ese trade no era válido si es que lo tomé sin reglas. Entonces, tengo que comenzar a ser consciente de qué cosas y acciones están sucediendo frente al mercado y cómo estoy accionando frente a ello. Para ello, yo recopilo toda una información. Digo, es que me da pereza, ok. Entonces, no estás en el lado profesional. Lamentablemente, en el trading, no lamentablemente, creo que como todo en la vida, vas a tener cosas que te gusten hacer
y cosas que no te gusten hacer, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Es como en el deporte, ¿no? Como un futbolista profesional o un deportista profesional. Creo que a la gran mayoría les gusta jugar, pero no a todos les gusta entrenar. ¿Okay? Cualquier persona dentro de su trabajo, a cualquiera le gusta ganar dinero, ¿ok? Pero no a todos les gusta levantarse a las 6 de la mañana para ir a un trabajo, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que toca, porque es parte de ser profesional. Lo mismo es aquí. Haz tus anotaciones diarias. Crea un registro de casos, escenarios, configuraciones que se han ido dando en el día a día. Cómo operar en una noticia, cómo operar en un escenario donde tenemos una noticia a mitad de sesión, cómo operar en un escenario donde se están contradiciendo las estructuras. Qué hacer, qué no hacer. Y partiendo de toda esa información que vas recopilando día a día, se hace una evaluación semanal, teniendo en cuenta que cómo aplicaste la estrategia, cómo aplicaste tu gestión operativa y cómo aplicaste tu gestión emocional. ¿Listo? ¿Cómo apliqué mi estrategia? A nivel de conceptos, ¿los apliqué bien? ¿Hubo algún criterio que no estoy considerando? Ah, no, me estoy dando cuenta que estoy marcando la superestructura como estructura. Estoy considerando tomas de liquidez a lo que no es una toma de liquidez. Voy a revisar nuevamente mis conceptos, voy a revisar nuevamente mis fundamentos operativos y vuelvo a estudiar. Entonces me voy a enfocar en lo que estoy, en lo que tengo que corregir, ¿no? Porque muchas veces pasa, sabes que estás teniendo diferentes errores y en la semana siguiente ya quieres aprender otro tipo de entrada, otro tipo de estrategia, otro tipo de formaciones y te desenfocas totalmente en lo que tienes que hacer. Para eso se crea una evaluación, para eso se genera un journal. A nivel de gestión, me estoy dando cuenta que debería arriesgar menos. ¿Por qué? Porque probablemente mi win rate no está siendo tan efectivo. Por lo tanto, no me voy a permitir entrar en un drawdown tan alto, por lo tanto voy a manejar mejor mi porcentaje de riesgo. Ok, gestión emocional. ¿Cómo fue mi gestión emocional? Pude controlar mis emociones, fui muy paciente, eso me permitió mantener la cuenta en positivo. Ok, entonces sé qué es lo que tengo que repetir también. ¿Listo? Entonces, todo este conjunto es lo que a mí me va a permitir construir un correcto plan de trading, chicos. Son 3 puntos importantes: estrategia operativa, gestión de riesgo y gestión emocional. Y cada punto tiene que estar detallado, detallado. Una vez que uno tiene esto, es momento de aplicar, es momento de comenzar a ponerlo en mercado real. No de backtestear. La estrategia ¿se puede medir en un backtesting? Sí, la estrategia, no el sistema, no el plan, solo la estrategia. Porque yo puedo irme al pasado y verificar si las cosas funcionan o no funcionan. Sí, ok, funcionan, pero no es lo mismo ejecutarlo en el mercado real. ¿Por qué? Porque en el pasado tú no estás viendo cómo funcionan tus emociones, tú ya sabes si es que un trade va a salir positivo o negativo, por más que me pongas el bar replay. ¿Okay? Yo prefiero hacer más anotaciones que hacer un bar replay como tal, sobre todo si estoy iniciando a construir una estrategia y un plan. Entonces, la estrategia sí se puede backtestear, sí se puede revisar en el pasado como tal, pero el sistema necesitas ejecutarlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a ver tus emociones. Cuando se mueve y se forma una vela, cuando cierra, cuando no cierra, cuando se está dando un trade y ya está positivo, tienes ganas de cerrar, no quieres cerrar, entonces, ¿cómo estás siguiendo las reglas ahí? Ahí es donde realmente mides tu sistema. Y por eso es que uno no puede ponerse un proceso de un mes. Tienes que tener más tiempo para tú comenzar a verificar y recopilar la información real, correcta. Y a partir de ahí, determinar bien el plan y el sistema y ahora sí, simplemente repetirlo. Ok, te está funcionando el sistema, te está funcionando el plan. Hablemos de métricas. ¿Cómo están tus métricas? Ok, me mantengo positivo, me mantengo con un win rate bastante alto o un win rate promedio de un 35 o un 40% de efectividad. Lo estoy manteniendo durante 3 meses. Ok, podemos tomar decisiones. 3, 6 meses, podemos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisión? Puedo irme ahora sí a probar a una cuenta demo de fondeo, luego me voy a una cuenta de fondeo
Pero ¿por qué ya puedo tomar ese tipo de decisión? Porque como yo ya construí esto, ya es sistematizado y simplemente estoy repitiendo para que me dé un buen resultado, ya mejoró mi confianza operativa. Yo no me voy a ir a la guerra sin armas. Yo me voy a, a la guerra seguro, con armas. Entonces, yo ya estoy seguro de cómo está funcionando mi sistema. Lo he venido probando, me ha ido funcionando. Ahora sí ya puedo pasar a un siguiente proceso. Ya no solamente a nivel aplicativo, sino ya puedo ir a buscar resultados. Y luego, pues, se sigue escalando. ¿Ok? Me he dejado entender hasta ahí, chicos. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hágamelo saber por chat, por favor. ¿Estamos claros? ¿Qué recomiendo añadir al plan de trading para lograr ese 8, un 10% de un challenge? Ok, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ok. Primero, Santiago, lo primero que tengo que entender es que mi objetivo no puede ser lograr el 8 o el 10%. Nuevamente, es que eso es algo que no puedes controlar. ¿Ok? Eso es algo que no puedes controlar. Lograr el 8 o el 10% tampoco es algo que se dé de la noche a la mañana. Es más, no es algo que también se dé todos los meses. ¿Ok? Realmente un porcentaje como tal, real, manejando una correcta gestión de riesgo, te permite un 3 a un 5% un buen mes. ¿Que puedes tener meses de más? Sí, ok. Una buena gestión y un buen porcentaje suele ser entre un 3 y un 5% como tal, considero yo. También, bueno, obviamente hablo también desde mi experiencia, ¿ok? Y creo que es desde lo más conservador. Ahora, por eso es que se llama un challenge. Por eso es que en un challenge ya se aplica un porcentaje distinto. Ya no vas a arriesgar 0,25, ¿no? Porque para llegar a o 0,50, si es que vas por 0,50 ya no tienes que hacer un 10R, tienes que hacer un 20R. Por eso es que muchas veces, sobre todo cuando hubo el tema del tiempo como objetivo, o sea, tener que hacerlo en un mes o en 2 meses, tenías que aumentar ese porcentaje. Tenías que aumentar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque probablemente no llegas, no vas a llegar probablemente. Y eso te llevaba a sobreoperar y eso te llevaba a quemar cuentas y demás. Y obviamente ese es el negocio de todas las empresas. No crean que son empresas de beneficencia, ¿no? Como tales. Son empresas que lo que más quieren es que pierdas, en realidad. No es que quieran que ganes. ¿Ok? Entonces, primero, número uno, no te enfoques en el porcentaje. Número dos, sí tienes que usar entre un 0,75, considero yo, tampoco te aleje tanto, o 1% como objetivo para lograr llegar a ese objetivo del 10 u 8%. Pero si es que estás haciendo una prueba donde no tienes tiempo objetivo, o sea, si ahorita estás con una prueba donde no tienes un tiempo objetivo, te recomiendo que te mantengas en el porcentaje bajo. O sea, ¿por qué? Porque básicamente, ¿cuál es el apuro de llegar al 10% en un mes? ¿Cuál es el apuro de llegar al 10% en 2 meses? No hay apuro. No hay apuro, es simplemente repetir el plan. Si tú sabes, Santiago, que tu tipo de operativa y tu trading ahorita está siendo rentable y consistente, simplemente sigue las reglas y ese 8-10% va a llegar. No sabes si en 2 meses, en un mes, o en 3 meses, en 6 meses, pero va a llegar, porque no tienes un tiempo límite. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Entonces, añade paciencia, controla bien tus porcentajes. Si quieres ser un poco más agresivo, sí, dale 0,75, 1%, pero creo yo que si es que eso te genera todavía una inseguridad en tu operativa, yo te diría que te mantengas con el porcentaje que has estado anteriormente. Que puede ser 0,50, que creo que te permite estar un poco más tranquilo incluso.
Yo creo que mi sistema es buenísimo, mi hermano. La entrada es buena, pero me pasa mucho que cuando tomo parciales la mayoría de veces se devuelve, me saca. Entonces no tomes parciales. Si me estás diciendo que la mayoría de veces se te devuelve, no tomes parciales. Y cierra los trades. Vas a ver que va a aumentar tu win rate. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pónganme en el chat. Perfecto. Bueno, chicos, espero que hayan podido aprovechar esta sesión. Realmente lo he hecho con mucho cariño para que ustedes puedan simplemente resolverlo y comenzar a construir ustedes con sus criterios, con sus formas. La idea es que ustedes comiencen a desarrollarlo. Tómense el tiempo de hacerlo. Tómense el tiempo y no se permitan, para los que no tienen un plan, no se permitan terminar la semana sin un plan de trading. Construyanlo. Luego va a ir mejorando, va a ir mejorando. Pero la idea es que ustedes construyan su plan. ¿Por qué? Porque tienen que siempre ir por el lado profesional. ¿Listo, chicos? Bueno, yo me despido. Ha sido un placer compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y conmigo es hasta una siguiente sesión.